Bueno, ya un poquito, saliendo un poquito ya de lo que veníamos hablando de funciones, de cláusulas, de, ¿cómo se llama esto? O sea, todo lo que tenga que ver más con la programación, con los fundamentos de programación, creo que vamos a empezar a ver algo que ya no es tan básico, pero sigue siendo y formando parte de los fundamentos de programación, que son los paradigmas de programación. Y acá tengo una definición en realidad de paradigma, pero les quiero, como no sé, como darle un resumen así de lo que yo puedo entender con mis palabras. Los paradigmas son los como enfoques que tienen o sea, los enfoques con los que se pueden programar. O sea, ¿qué quiere decir esto de un enfoque? Es como una forma de programar. No siempre se programa de una sola forma, hay muchos paradigmas, hay muchas formas de programar cosas, hay muchas formas de darle lógicas al, a los problemas, o sea, de dar la solución a los problemas con lógica, y esas lógicas que se aplican eh, se pueden usar de diferentes formas, se pueden usar diferentes tipos de patrones. Y realmente esto de los paradigmas, eh, yo creo que viene por una necesidad. Y la necesidad es más que nada que la programación sea como más organizada. Yo creo que viene más que nada por ahí, que sea como más, que tenga más sentido de organización, de funcionalidad, o sea, y de acá nacen un montón de reglas que se empiezan a implementar, como por ejemplo no hacer repetición de códigos, no hacer un código que se repita en varias partes del programa o del software, o como hacer un código más limpio, un código más claro. Nacen ya ese tipo de requisitos y necesidades que al principio no se tenían, ¿no? Porque como los procesamientos no eran tan rápidos, se hacían códigos eh, de acuerdo a los recursos que se tenían en ese momento. Después como que las computadoras empezaron a tener un poquito más de velocidad y a tener más recursos, entonces como que la programación se hizo más robusta. Y al hacerse más robusta, como que se empezaron a escribir más códigos, se empezaron a darle más instrucciones a la computadora. Y bueno, llega un momento que las instrucciones estas son exageradamente una cantidad de líneas de código que hacen que se pueda llenar inclusive un diccionario gigantesco. Y bueno, a los programadores les costaba mucho como agarrar y encontrar códigos escritos sobre alguna porción del software que era difícil de mantener porque estaba muy, eh, como estaba muy metida en alguna parte de toda la cantidad de línea de código que había, entonces les costaba. Entonces empezaron a crear paradigmas donde empezaron a crear enfoques, a crear manifiestos, a hacer un montón de cosas que nos obligaron a los programadores a programar de una forma más ordenada, y con reglas a seguir, ¿cómo se le dice eso? Convenciones a seguir. Y entre las más conocidas tenemos la programación orientada a objetos. Esa es la más conocida porque esa es la que revolucionó todo, como decirle, la industria de los lenguajes de programación en sí. Y después nace la programación funcional, que es un concepto antiguo, tanto como orientación orientada a objetos, pero es como que la programación funcional no se le hizo mucho caso hasta nuestros días, vamos a decirle, por decirle de una forma. Y empieza a tener más sentido y cobra más sentido con JavaScript ahora. Pero la programación funcional no solamente existe para JavaScript, es más, creo que JavaScript en sí no incorpora la programación funcional en sus últimas versiones, pero hay lenguajes como Python que fueron uno de los primeros en meter algunos conceptos de programación funcional, después Java y así.
fue creciendo y bueno, hoy por hoy podemos decir que JavaScript se adapta a la programación funcional y empezaron a crear un montón de librerías como Lodash y eh, Mutable, creo que se llama otra, y así hay varias, que permiten hacer que el JavaScript sea funcional. Igual JavaScript, ECMAScript 6 ya trae mucho de eso. Bueno, dice lo que tenemos acá de paradigma, dice que es un paradigma de programación, es un estilo de programación, una forma de pensar sobre la construcción del software. Un paradigma de programación no se refiere a un lenguaje específico, eso es lo que le decía, no es un lenguaje específico, sino es una forma de hacer las cosas, sino a una forma de programar, una metodología también, lo podemos decir. Algunos idiomas facilitan la escritura en algunos paradigmas, pero no en otros. Entre los paradigmas más conocidos, bueno, yo puse solamente programación funcional porque es la que vamos a tocar, y después la programación orientada a objetos, que tienen que saber que existen, o sea, capaz no vamos a usar JavaScript orientado a objetos, así que, eh, pero tienen que saber de que existe la programación orientada a objetos porque es algo que se van a topar en algún momento con algún lenguaje de programación, con algo nuevo que estemos aprendiendo y bueno, capaz que ahí vemos un par de conceptos más fuertes. Bueno, dentro de la programación funcional dice que es un paradigma de programación, un estilo de construcción de la estructura y los elementos del programa de computadora, que trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas y evita el estado cambiante y los datos mutables. O sea, en simples palabras, todo se hace a través de funciones, todo. Y son como las funciones matemáticas porque tienen una entrada y siempre van a tener la misma salida. O sea, siempre la función va a ser para, para lo cual se lo creó. Por ejemplo, la función sumar siempre va a sumar. No importa el número que vos le tires, él siempre va a sumar nomás. La función de resta es la misma cosa. O sea, siempre va a restar, las funciones de resta siempre van a restar. No van a hacer otra cosa. Por más que vos le tires una cantidad de parámetros, él siempre te va a devolver un resultado así, de resta. Por eso como que lo compara con funciones matemáticas. Y evita el estado cambiante. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de las funciones que se crean en la programación funcional, eh, no va en ningún momento a cambiar el estado de los datos del software. O sea, las funciones devuelven resultados de cálculos, se construyen funciones para realizar cálculos, pero esos cálculos van a ser propios de la lógica que se necesite dentro del código principal del software. Pero las funciones en sí nunca van a ser los responsables, por ejemplo, de cambiar los datos de un usuario o de cambiar los estados de una cuenta. Ellos nunca van a ser los que actualizan o editan esos datos. Las funciones se van a dedicar a devolver resultados de cálculo o de algún procesamiento de validaciones o cosas así, pero ellos nunca van a ser los encargados de modificar, eh, por ejemplo, una lista que se maneja como parte del software, como parte de un reporte o de algo que se esté queriendo hacer con ese software. Por eso habla de los estados mutables, que ya vamos a entrar más en detalle con eso. Eh, Vamos a entrar un poquito más ahora en programación funcional, así que no les pregunto si entendieron. Capaz que ahora vamos a hablar de eso y si por ahí no les quedó demasiado claro, vamos a tratar de reforzar el concepto hasta que ustedes lo entiendan. Y la programación orientada a objetos, que también tenemos un apartado dentro de la wiki acá también, o sea, dentro del contenido, el material dice, es un paradigma de programación basado en el concepto de objetos que pueden contener datos en forma de campos, a menudo conocidos como atributos, y código en forma de procedimientos, a menudo conocido como métodos. Bueno, en la programación orientada a objetos se crean objetos basados en el modelo de datos. O sea, un objeto existe porque
va a haber una información que se la va a manejar en ese objeto que se va a crear exclusivamente para esa información, y todo lo que tenga relación con esa, o sea, toda la lógica que tenga relación con esa información se va a aplicar ahí. O sea, muy distinto a la programación funcional donde la lógica la va a manejar el software y las funciones se van a dedicar solamente a hacer funciones puras que solamente van a devolver resultados de cálculo. Sin embargo, en la programación orientada a objetos se crean, en vez de funciones, se crean cosas llamadas como métodos, que es el mismo concepto de funciones, pero esos métodos en algún momento tienen también la capacidad de hacer una mutación de los datos que se manejan dentro del software. Así que por lo tanto esa es como media la diferencia más grande que hay entre lo uno y lo otro. Y ya la programación orientada a objetos tiene toda una estructura a seguir en base al objeto, cómo se lo crea. Los objetos tienen un nombre, tienen atributos, que son los datos, cómo se van a manejar dentro del cuerpo del programa, tienen métodos que son funciones también, pero esas funciones no son como las funciones de la programación funcional, sino que son funciones que actualizan los datos, actualizan esos atributos y también devuelven resultados, ya sea para el mismo software o ya sea para otra cosa. Y bueno, y los objetos tienen una serie de ya como de relaciones entre ellos, o sea, acá ya se habla de padres e hijos y nietos, y cada uno puede estar enlazado, como implementado uno dentro del otro, y puede heredar comportamientos y tiene todo un sistema propio como para manejar la lógica y como para manejar el traspaso de datos entre objetos. Es complejo, o sea, yo le dije, creo que en los primeros videos le dije que existía algo así, y le dije que íbamos a rozar esto, es complejo de entender, es más, hay gente que inclusive programa orientado a objetos, pero no entiende bien los conceptos como son, pero él está programando ahí orientado a objetos. Y a veces comete, o sea, y a veces te das cuenta por su código, te das cuenta que realmente no está entendiendo bien la programación orientada a objetos, porque el resultado de su código lo demuestra, pero en sí él programa en un lenguaje orientado a objetos como Java o Python o así, y no está siguiendo muchas cosas y está obviando muchos conceptos que si él no seguía esos conceptos iba a ser un poquito más fácil, y su flujo y su performance, o sea, la performance del software iba a ser mucho mejor. Sin embargo, si vos tomas un paradigma de programación, es justamente lo que se requiere, lo que se quiere es que haya una, ¿cómo es la traducción de performance? El rendimiento, o sea, un buen rendimiento de la aplicación. O sea, se trata de que la aplicación, el flujo que se mueva entre la aplicación sea de la forma más ligera, más rápida, sin tanta mutabilidad, y uno que no sigue el paradigma empieza a cometer errores que hacen de que, bueno, las cosas no estén tan claras, tenga un código muy sucio, eh, haya demasiado código repetido y cosas como eso. Así que por eso por ahí la programación orientada a objetos pueden tomarlo como una base de estudio si la quieren entender un poquito más. Más adelante mi idea en todos nuestros proyectos es meternos al mundo de Python. O sea, es algo que yo me gustaría mucho entrar al mundo de Python y trabajar con Machine Learning, y ojalá que podamos tener más gente que tenga ganas de hacer eso, porque es en un mercado que yo hace mucho tiempo me quiero meter, lo que pasa es que no estoy teniendo la oportunidad nomás para hacerlo. Pero me gustaría que en algún momento toquemos Python, que es un lenguaje que se usa mucho para el Machine Learning. Y ahí se va a ver mucho de estos conceptos de programación orientada a objetos, así que si los que quieran seguir y quieran trabajar en eso, van a ver que Python
tiene esa característica, vamos a decir. Igual aún así Python hoy por hoy también se puede hacer un híbrido entre programación funcional y programación orientada a objetos. Es más, muchos lo están haciendo hoy por hoy. Java lo está haciendo. Java metió un concepto de lambda ahora que es propio de la programación funcional y, o sea, quiere decir que toda la mayoría de los lenguajes que eran netamente y eran totalmente radicales con la programación orientada a objetos, hoy por hoy se están enfocando en la programación funcional. Así que ustedes, al aprender programación funcional, ya van a aprender ya la nueva generación de cómo se está desarrollando código hoy, inclusive en lenguaje súper antiguo como Java, que hoy se están adaptando a esto. Creo que Java a partir de la versión 8 o 7 ya creo que ya metieron concepto de programación funcional. No me acuerdo muy bien. Bueno, así que más o menos esa es la idea de los paradigmas. ¿Hasta ahí les quedó claro más o menos qué son los paradigmas? Sí, sí. Sí, por mi parte sí. Sí. Y bueno, dentro de la programación funcional, bueno, acá empezamos un poquito a enredarnos, ¿sí? Yo también soy sincero, la programación funcional para mí como concepto es muy nueva y mucho lo aprendí en el código antes de la teoría. Entonces cuando empecé a leer sobre programación funcional me di cuenta que yo ya estaba usando justamente programación funcional, pero no lo sabía. Entonces como que mm, tengo como unas anécdotas así, donde yo empecé a trabajar con AngularJS y estaba trabajando yo solo en ese proyecto y empecé a hacer código JavaScript feo, vamos a decirlo, código de poca calidad, como le dicen. Y, y entonces metimos otra persona que ya tenía mucho conocimiento de JavaScript, que era más senior en JavaScript, y yo empiezo a ver que él empieza a meter un montón de cosas raras, así como maps y esas cosas, y yo digo, what the fuck, ¿qué carajo es esto? ¿Viste? Y me empieza como al principio me molestaba, ¿viste? Porque creaba así funciones como tipo hacía de arrow function, y yo no las entendía, o sea, no las conocía, y entonces él me empieza como a decir, ¿viste? O sea, yo le empiezo a preguntar que cómo funciona esto, por qué hace esto, y entonces ahí me empieza a decir, no, esto es mejor así porque queda más limpio, es más corto de hacer, fíjate que acá esta expresión ya no necesita hacer una función grande que le estén llamando, sino que esta función es una función de expresión y acá ya obtiene el resultado y no necesitas agarrar y hacer una función que vuelva a ser llamada en en alguna otra parte del código y cosas así. Entonces empecé a programar como él, ni idea cómo se llamaba lo que él hacía. ¿Viste? Entonces empecé a usar lo que él usaba, todo, y después en un momento empiezo a leer un poco porque ya me empecé a tener un poquito más de tiempo y empecé a leer un poco qué eran estos maps y esas cosas y ahí encontré y decía, todo esto, o sea, todo era producto de la programación funcional, de este arrow function, esta expresión de flecha viene con la programación funcional. Entonces ahí es como que empiezo a leer y ahí me doy cuenta que había todo un paradigma, había sido como él desarrollaba. O sea, él jamás me dijo que era programación funcional, o capaz me lo dijo, pero yo no le hice ni caso, le hice. Así que bueno, sí, yo no soy un experto, vamos a decirlo, en programación funcional, es como que también estoy incursionando en el mundo de esto y veo que es una forma muy limpia de hacer las cosas y tiene una sencillez muy interesante que me gusta mucho por la sencillez con la que se maneja el código, que con otro tipo de programación, la verdad que por ahí no la tiene. Como concepto, acá tenemos, dice, como hemos resaltado antes, lo que había escrito de ello, se trata de un paradigma de programación, un estilo de construir la estructura y elementos de una aplicación, viendo la computación como la evaluación de funciones matemáticas, huyendo de aquellas prácticas que provocan cambios de estado y mutación de los datos, dice. Y ahí, bueno, ¿qué rayos es eso? Ahorita con la voz de Brickman, ¿de qué está hablando, no? Mutación de datos, cambio de estado, ¿qué es esto, no?
Me ¿Qué acuerdo, rayos es eso? ¿qué rayos es eso? Bueno, me acuerdo de tengo un amigo que es programador de backend, ¿viste? Son de esa gente cerrada que odian todo lo que es frontend. Y me dice un día, estábamos hablando, estábamos discutiendo sobre un código y bueno, y yo le digo, no, pues yo el estado de mi aplicación lo manejo con Redo, que es otra vez una cosa que después vamos a ver qué es. Y yo no puedo mutar así porque sí, porque yo quiera los datos. Y él me dice, ¿de qué me estás hablando? Si el frontend es solamente mostrar los datos. O sea, para vos capaz sea mostrar los datos, pero en el frontend se tienen que hacer, o sea, tiene que haber como un backend, una lógica que maneje esa información y pueda mantener siempre el rendimiento de la aplicación. Y él me dice, sí, sabe, tenés razón, porque los browsers tienen una caché, se llena y bueno, es pesado y por ahí es lento. Y sí, bueno, entonces me dice, y empieza a mirar todo el código, todas las cosas, viste cómo están hechas, y dice, o sea, yo no puedo creer hasta dónde llegó la programación del frontend. O sea, lo que vos me estás mostrando para mí es un chino así básico, o sea, me siento ignorante en todo lo que estoy viendo, y eso que yo soy programador backend hace 10 años y manejo mucha tecnología así de servidor, me dice, y lo que vos me estás mostrando me sorprende de que exista todo un patrón para manejar el estado de una aplicación. Y el concepto de estado en sí no es algo difícil de entender. A ver, vamos a ver algo, vamos a hacer un ejemplo o algo, así como para ver qué podría llegar a ser un estado, ¿no? El estado en sí es como la información que está viniendo de la base de datos y pasa a través eso pasa a través de otro servicio, y ese servicio es como una interfaz que le permite que se comunica con el cliente, en este caso que es con el frontend, que ya lo vimos ese gráfico inclusive en clases pasadas, y los datos que llegan de ese servidor, esos son los datos de estado de la aplicación. Entonces, vamos a suponerle que yo estoy recibiendo una lista, y esta lista es una lista de nombres, así, y lo que más o menos se usa, por ejemplo, unos mecanismos, obviamente, para obtener esos datos del servidor, que también lo vamos a ver. Se usan peticiones AJAX para pedir datos al servidor y el servidor le pide a la base de datos. Bueno, y esos datos que vienen, a ver, cualquiera. Estos datos, vamos a suponer que toda esta información en algún momento, eh, una parte de nuestro código le pide a la base de datos. La base de datos lo recibe en una variable llamada de tipo lista. Entonces, así como está esta información, que en algún momento esta información es la que se puede llegar a procesar o se puede llegar a mostrar en el browser como una lista o como un reporte, este es el estado de la aplicación, para dar el ejemplo más básico de lo que es un estado de aplicación. Entonces, este estado de la aplicación es totalmente independiente a cualquier otro tipo de función. Como por ejemplo, vamos a poner que acá tenemos una función que se llama, eh, vamos a ponerle imprimir, imprimir. Esta función va a recibir como parámetro nuestra lista, así, una lista. Y va a retornar
va a retornar, le voy a poner que retorne lista, así por ahora. Bueno, va a retornar, acá podemos hacer, por ejemplo, que retorne solamente el primer elemento de la lista. Entonces, yo acá adentro le voy a decir que él, le voy a poner una variable nueva o el primer elemento le voy a poner primer elemento para que se entienda. Y el primer elemento de este, que sería... Entonces yo imprimo el primer elemento. Entonces, lo que busca la programación funcional, o sea, en sí, es de que todas las funciones que se hagan y que van a manejar el estado de la aplicación no las muten. Entonces, para que, respete las reglas de la inmutabilidad Mozilla de no tocar el estado de la aplicación, se crean unos patrones donde se encargan, donde son los encargados de actualizar esta constante. Pero este patrón no son las funciones puras, o sea, no son las funciones, las partes lógicas de la aplicación lo que se van a hacer los encargados de modificar esto o de actualizar estas listas. Por ahora, el concepto acá es que lista es el estado de nuestra aplicación y lo que yo, por ejemplo, hago con esta función es solamente manejar el estado de la aplicación solamente para dar un resultado. En este caso, quiero el primer elemento de la lista. Eso es lo que imprime. Imprimir el primer elemento. Así se llama nuestra función. Entonces, fíjense de que yo ahora voy a hacer un console log. Es más, ni siquiera esto se va a llamar imprimir. Le podemos poner obtener. Entonces yo voy a hacer un console log acá y voy a llamarle a mi función y le voy a pasar, le paso el estado de la aplicación, que es esto que está acá. Y esto lo guardo y vamos a ver qué. Fíjense que él solamente me devuelve Carlos, que sería el primer elemento, que sería este que está acá, Carlos. O sea, esta función pura lo único que hizo es recibir un valor y retornar un valor, pero él en ningún momento toca la lista original, no debería de tocarla, no debería de mutarla. Para que se entienda entonces, este sería el estado de nuestra aplicación. Las funciones lo que hacen es pueden procesar los datos del estado, pero nunca mutarlos. O sea, ellos no van a ser los encargados de mutar ese estado. Esto que está acá es como una función y el software principal es todo lo que está fuera de la función. Así, eso más o menos para que se entienda cuando yo les digo el software. Entonces el software es como todo lo que está independiente a esta función. Por ejemplo, tengo una pregunta. O sea, mutar ese estado, ¿qué podría ser mutar? Por Mutar, ejemplo, cambiarle un nombre agregarle un o nuevo, agregarle algo. agregarle Ah, un nuevo valor a eso. sí, sí, Por ejemplo, si uno de repente agarra y le quiere agregar a esta lista, por ejemplo, lista, así, y le da punto push, que es para agregar, ¿se acuerdan? Entonces yo le quiero agregar ahora un nuevo nombre, le voy a poner José, por ejemplo, y acá voy a imprimir la lista. Vamos a ver si nos permite hacer esto que hice ahora. Creo que no. No debería en realidad el compilador permitirnos pero lo hizo. O sea, fíjense, esto que está pasando acá, donde se permitió tocar el estado original de toda la aplicación,
es lo que justamente no se quiere con la programación funcional. Fíjense que se puede, o sea, fíjense que se puede, pero no debería. O sea, hay lenguajes como otros lenguajes más robustos que estoy casi seguro que no te lo van a dejar hacer, porque ya tienen adaptado en su máquina virtual los conceptos de programación funcional. O sea, JavaScript no lo tiene, por lo tanto te lo deja. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿qué tanto quilombo con esto? O sea, ¿por qué no me va a dejar tocar por qué no me va a dejar tocar el estado? O sea, y no es recomendable porque en un momento esta lista puede ser que en esta lista se esté procesando, imagínense que en esta lista se estén procesando los estados de cuenta de todos los argentinos que tienen que pagar AFIP. Y viene un loco y empieza a agarrar y dice, no, yo a este tipo lo quiero poner exenta, y empieza a poner una lógica para darle exenta a algunos, y tocan la lista original, o sea, tocan la lista original del Estado, y esta lista original en realidad también servía para hacer no sé, una revisión de algún cargo impositivo o algo que no tenía nada que ver con el tema de pagar impuestos, y el imbécil este agarra y toca un registro que se iba a procesar en otra cosa. Entonces ahí está el problema, que hay, si uno le deja tocar el estado original en cualquier parte del código, quiere decir de que puede haber código en todos lados que esté tocando y uno no sabe dónde se están borrando los datos, dónde se están agregando más datos. Entonces la programación funcional trata de evitar eso. Trata de que las cosas, las funciones, realicen los cálculos, y los encargados de hacer la mutabilidad, vamos a decirle en este caso, el encargado de actualizar esto sea un patrón, que ya lo vamos a ver más adelante ese patrón, pero si es que no se usa este patrón y nosotros queremos hacer esto que está acá solamente para una porción de nuestro código, en este componente o algo así, entonces lo que se tiene que hacer acá es una copia original de este estado. Se puede hacer una copia de ese estado y esa copia se puede usar, pero esa copia no hace una referencia al estado original. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo que va a quedar un poquito más claro. Por ahora solamente con este ejemplo quería como mostrar de que esto es el estado de la aplicación, por ahora. Después dice, si no te has enterado es normal. Sí. Acostumbrado a una única manera de programar, es complicado comprender de forma teórica, pero vamos con un ejemplo práctico. Bueno, y así es como la mayoría nos enseñaron a programar por defecto, de manera imperativa. Vamos a enviar este ejemplo, y esta es la forma como programan sin programación funcional. Vamos a ver qué pasa. Esto más o menos muy parecido al ejemplo que yo les estaba nombrando ahí. A ver, voy a llevar también esta. Ok, ahí está. Bueno, fíjense que esta es la forma tradicional de programar. Así es como realmente siempre nos enseñaron a programar. O sea, en la programación común nos enseñan siempre a hacer variables. O sea, esta es como medio muy parecida a la programación orientada a objetos. Así más o menos la programación orientada a objetos. No tan así, pero es más o menos así. Nos enseñan como a declarar variables arriba del código, y abajo la lógica. Así sería el cuerpo normal de un código, un pseudocódigo de alguien que te enseña algoritmos. Te enseñan a programar, o sea, te crean las variables arriba, y esas variables se usan en todo el cuerpo del programa. Fíjense de que acá se creó, tenemos en primer lugar, este podría ser justamente el estado de la aplicación. Tenemos tenemos un arreglo de números que se llama numbers, nuestro arreglo, y después tenemos una variable declarada con let que se llama double. Y fíjense
de que esta función for está actualizando datos de una variable que podría ser el estado de nuestra aplicación. Eso es lo que quiere demostrar el ejemplo. Vamos a ver el código. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Nada, imprime 2, 4, 6 y 8. Lo que hace es toma el arreglo, con el for, ¿se acuerdan que lo recorre desde el primero hasta el último elemento, desde acá hasta acá? Y fíjense que usan esta variable, que es una variable global, vamos a llamarle global porque prácticamente la declararon para todo el software. Todo esto es nuestro software en sí, vamos a llamarle todo esto que está acá en nuestro software. La declararon fuera de una función, la declararon en la parte principal del código. Entonces, por lo tanto, ahí es donde empieza a ser parte de nuestro estado. O sea, ahí empieza a ser parte de nuestro estado de datos de la aplicación. Entonces, al ser de forma global, entonces viene una función acá y empieza a tocar así de forma discriminada, o sea, empieza a tocar datos, o sea, que son originales y esto venía vacío y bueno, ahora le carga ¿cómo se llama esto? Le carga multiplica por 2 cada uno de estos elementos y lo carga dentro de Google. O sea, hay un nuevo arreglo ahora con eso. Bueno, entonces esto es una forma mala de programar. Esta forma ya no se usa y es la forma como nosotros aprendimos, como yo por lo menos aprendí. Entonces vamos a ver la solución de la programación funcional. Así se haría de forma declarativa. Eso es lo que la pasada le comentaba, que hay dos formas de decirle a estos códigos. Forma imperativa es la forma antigua y la forma declarativa es la nueva. Ahora vamos a ver por qué declarativo. Acá. Ahora fíjense de que en la forma normal automáticamente se genera el estado de la aplicación se genera a partir de una función. Y nuestra función es la función, o sea, esta función, esto que está acá, está haciendo lo mismo que hizo esta función que formaba parte del cuerpo de la aplicación. Solamente con el simple hecho de que acá no está mutando nada, sino que ya la función, o sea, la variable está siendo declarada ya con esa función. Entonces, a partir de ahí es como que si realmente double, o sea, va a contener para toda la aplicación el duplicado, vamos a decirle, de cada uno de estos, de cada uno del arreglo number, entonces ya se lo inicializa con ese estado. Entonces a partir de ahí, fíjense que se hace con una constante, porque prácticamente este double ya no debería de haber ninguna función ni ningún programa que lo vuelva a actualizar. Vamos a ver lo que dice la explicación más o menos. Dice, en ambos ejemplos nuestro objetivo es obtener el doble de cada valor dentro de un arreglo, que sería acá, dentro de este. En la primera versión imperativa usamos un contador que es nuestro estado, que es nuestro estado de recorrido del primer array. Ahí se usa un for, se usa un for y se recorre con toda esta lógica que ustedes más o menos ya la vieron, para saber dónde insertar el doble de cada valor en el segundo array. Y en el segundo array se usó ya el valor push para poder asignarle valores a este nuevo arreglo. Con la manera declarativa nos olvidamos del contador y nos concentramos en especificar la función que queremos aplicar. Más o menos el ejemplo está basándose en de que en la programación funcional ya no generamos un espacio, vamos a decirle, innecesario de memoria al declarar una variable y después nuevamente modificarla con otra función, sino que ya directamente con esa misma función ya la generamos. Eso más o menos la función. Esa es la parte declarativa que tiene el código. Una pregunta.
Sí. Puede ser que el punto map esté haciendo todo lo que... Claro, eso. El map es justamente la función, o sea, el map es justamente lo que está haciendo, lo que estaba haciendo el for, Mm, ¿entendés? Pero ya el map, recuerden de que el map genera un nuevo, o sea, es como que genera un nuevo objeto dentro de la memoria y que no hace referencia a number, sino que ya automáticamente a partir del map genera una nueva referencia. Por lo tanto, no ocupa la misma posición en la memoria. Por ahí tiene que ver. Porque por lo que veo es como que le pone el map y introduce la fórmula teórica, digamos. O sea, hace esto nomás ya Claro, sí, el map acá, sí, directamente, o sea, buscando los pares, busca todos los números. exactamente. O sea, el map es como, por eso justamente la programación funcional se usa mucho, o sea, eso es lo que dice acá, o sea, nos estamos basando más que nada en la función de cómo va a estar resuelto el problema que en todo una lógica gigantesca como para que se genere eso que quiere, vamos a decir, que es el doble de cada valor del arreglo principal. Después dice con la manera declarativa, nos olvidamos el contador, bla, bla, bla. Es decir, cuando usamos programación declarativa, las sentencias declaran qué hacer delegado a otra función, pero cómo hacerlo a diferencia de la declaración imperativa. O sea, en esta forma nos dedicamos más a cómo, o sea, cómo resolver el problema y por lo tanto se ocupa o sea, aparte de que se rompe y se mutan varias cosas que no deberían de hacerse, sin embargo con la programación funcional uno ya se dedica exclusivamente a buscar la función que va a hacer eso y ya implementa la solución dentro de una sola referencia. O sea, como que, más que nada yo creo que el ejemplo está tratando de demostrar de que el código en la programación funcional es un poquito más limpio y que O sea, yo para ver lo que estoy mirando entre la comparación de esos dos, es como que la manera tradicional busca no solamente qué hacer, sino, a ver, qué hiciste entre todos esos pasos para llegar a ese resultado. Exacto. Esta es como que no me preocupo yo me preocupo por el resultado. O sea, Sí. tipo, yo quiero el resultado. A mí no me interesa qué pasó en el medio. Buenísimo, exactamente eso es lo que busca la programación imperativa, la clásica es, no te importa un carajo cómo lo haces, sino el resultado. O sea, no importa qué cantidad de espacio en la memoria usaste, qué tanta cantidad de función usaste y qué tantas mierdas le metiste ahí al código, que a vos lo único que dice, no, pero funciona, ¿entendés? Bueno, la programación funcional no es así. O sea, la programación funcional se busca claridad en el código, se busca menos recursos, menos uso del recurso, o sea, evitar definir tantas variables, manipular otra vez esa variable dentro de otras funciones. Exactamente le casaste la onda justamente. Eso justamente es lo que... A mí se me hace que es como, viste que como la guitarra, o sea, la guitarra tiene las notas musicales o te rompe los dedos y por ahí te va a sonar dos cuerdas para que suene la nota. Y Claro, hay guitarristas que dicen, no, yo pongo dos dedos nomás y va a sonar igual que esa nota. O sea, yo más o menos estoy entendiendo que eso es lo que está haciendo. O sea, es como tipo, con tal de que suene, o sea, nada, bueno, te importa cómo yo ponga los claro, dedos. exactamente. Ese es el mismo concepto aplicado en otra ciencia, pero sí, es tal cual. Y sí, es así. La programación antigua es como, no importa un carajo las reglas, ¿entendés? O sea, no importa nada. O sea, vos declarás variables por todos lados y poner las cantidades de código que quiera, cantidad de parámetros que quiera, y ahí se pueden hacer cosas más simples. Por eso es que se sigue mucho el que hablamos la vez pasada de la metodología del KISS, que es hacerlo simple, ¿entendés? No lo hagas tan complejo, no pongas tanta cantidad de cosas que lo podés hacer simple.
Y por eso es que aparecen, en la programación funcional aparecen estas funciones que JavaScript las implementa como map, como reduce, filter, find, que hacen de que devuelvan un nuevo objeto, que hace que devuelva un nuevo objeto y que no que se esté modificando el objeto original. Ahora en inmutabilidad vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a mostrar cómo es que se tocó un objeto original. Bueno, nosotros vamos a ver en los principios, ahora sí entramos como, bueno, disculpen si lo hice como muy enredado a esto, o sea, Javier parece que le entendí un poquito lo que más o menos quería decir. No sé si a ustedes le dejó la misma sensación, Jair. Sí, súper claro, súper claro. Está bien, yo entendí todo. Sí, gracias. Bueno, en los principios de la programación funcional, es como que no quiero hablar de todo lo que está acá, porque hay un par de cositas así media muy abstractas, pero sí quiero tocar dos o tres temas que sí, por lo menos dos, que sí son necesarios como que entendamos como para ya ir a tocar código. Entre esas está asegurar la inmutabilidad de los datos con lo que trabaja tu aplicación, que ya les comenté hoy. La inmutabilidad es tratar de que no se modifique tratar de que el estado original con lo que se inicializó una variable que después puede servir para para usarse para otros resultados, que no sea mutada originalmente, o sea, que esos datos originales no sean mutados. Eso hay que tratar de evitar, o sea, ese es uno de los principios de la programación funcional. El otro principio es usar funciones puras. Las funciones puras ya es lo que estamos viendo ahora exactamente, lo que les mostré hoy, donde uno hace una función, como por ejemplo el map. El map es una función pura. ¿Por qué? Porque el map recibe un arreglo, que es este number, recibe como parámetro y él devuelve un objeto distinto o sea, él devuelve algo, o sea, devuelve el resultado. En este caso, devolvió, por ejemplo, una lógica que era el duplicado de cada uno de estos elementos. O sea, las funciones puras son chiquititas, cortitas, así, y no necesitan demasiada cantidad de código. ¿Cómo son en la programación orientada a objetos en los métodos? Que los métodos son un chorizo inmenso. Hay gente que se zarpa de cantidad de código que le mete a los métodos y no se entiende nada, es difícil de mantener. Sin embargo, en la programación funcional se trata de hacer métodos chicos. Si vos ves si vos ves que necesitas una función y esa función tiene que hacer muchas cosas, entonces la función te está diciendo hacerlo en más funciones. No importa que tanta cantidad de funciones tengas, pero mientras de que esa función se dedique a hacer algo simple y devuelva el valor, o sea, devuelva el cálculo que necesita y lo haga de forma simple, entonces es una función pura. Si la función esta empieza a agarrar y a hacer un montón de cálculos y tiene que empezar a modificar un montón de cosas dentro de la aplicación, entonces no es una función pura. Ahora vamos a mirar unos ejemplos para que O sea, ya, por ejemplo, el tema de que use la palabra inmutable significa que la constante debe ser limitada. O sea, no podés usar como algo infinito, digamos. O sea, una cantidad de datos demasiado grandes, Claro. eh, como para no complicar la fórmula. O sea, Claro, la inmutabilidad lo que trata es de que vos no toques cosas que tu función, por ejemplo, porque nosotros estamos hablando acá, parecería de algo muy simple, ¿no? Porque vemos este código, que es un código muy chiquito, pero cuando hay que hacer una aplicación, hay demasiada cantidad de datos por toda la aplicación y hay mucha gente trabajando. Entonces lo que este tipo de metodología se aplica a equipos de trabajo grandes. Entonces, lo que le dice este paradigma a esos equipos es, vamos a ser organizados, vamos a crear un código que se encargue de obtener la información, vamos a hacer otro código que se encargue de manipular esa información y cada función que se haga no tiene cada función que se haga dentro del código y por distintas partes de los componentes del código
nunca tiene que tocar los datos originales que vienen en los estados de la aplicación. Entonces, ahora chicos los O ejemplos, sea, pero cuando sean... vos al nombrarle inmutable, o sea, le estás imponiendo, tipo, podés tocar cualquier cosa menos eso, digamos. Claro, puedes tocar, o sea, vos dentro de una función podés hacer una función y dentro de la función la podés tocar, podés copiar inclusive ese objeto original, como por ejemplo este que está acá. Yo hago una función cualquiera, por ejemplo así, y esta función que está acá puede llegar a obtener este valor que forma parte de la aplicación principal. Entonces yo quiero agarrar esto y lo quiero usar dentro de esta función, pero no la puedo, o sea, originalmente esto no lo puedo tocar acá adentro, o sea, yo no puedo agarrar en el concepto en sí, no puedo agarrar acá adentro y poner un push acá, así, y ponerle un valor nuevo acá, a ese nombre que está ahí. A ver, ahí. Entonces, si yo llamo a esto que está acá en otro, o sea, yo creo que debería, o sea, vamos a ponerle acá muta, así como para... Este está mutando, o sea, esta es una forma de mutar, o sea, fíjate que está mutando el estado de la aplicación. ¿Por qué? Porque le está queriendo agregar 10 dentro de una función. O sea, las funciones puras no deberían de hacer esto. Las funciones puras no tienen por qué tocar los datos originales de la aplicación. Vamos a ver vamos a ver si llega a mutar esto. Le tiene que agregar un 10 al final. Fíjense que me salió un define. Yo llamé a muta. Sí, fíjense, o sea, me salió un define. No, perdón, nada que ver. Esto tenía que poner acá. Ahí llamé a mi, ¿cómo se llama esto? A mi función, la llamé a esta y ahora quiero imprimir quiero imprimir ¿cómo se llama? La regla original, que es numbers. Fíjense que lo tocó, ¿vieron? O sea, lo tocó, pero esto es lo que la regla de la inmutabilidad te dice. Tratar de no crear funciones que toquen el flujo original. Si vos querés hacer esto, entonces para que esto sea una función pura, ¿cómo hacemos para que esto sea una función pura? Entonces vamos a llamarle pura. Ahora esto. ¿Cómo hacemos para que esta función sea pura? Entonces, hacemos una copia del original. Y para hacer una copia original podemos basarnos esto es, por ejemplo, copia de numbers. Así. Y acá sí podemos basarnos, por ejemplo, podemos tomar esto y podemos usar el operador spread, este que ya les había enseñado a ustedes, y este spread lo que hace es hacer una copia no de la referencia en memoria, sino una copia de todo el contenido y en otra referencia, que ahora va a ser esta. Y ahí al hacer esto, ahí sí yo tengo que retornar un resultado, porque dice que todas las funciones puras siempre retornan un resultado. Entonces ahí sí yo hago esto. Entonces, si yo quiero hacer esto que hice hoy, donde le cargo un nuevo número, entonces sería, yo tengo una copia y este es mi original. Entonces, si yo le quiero agregar el 10, entonces le pongo acá, coma, y ahí le agrego el 10, sin necesidad de usar el push. Y ahí ahora voy a agarrar y voy a crear, fíjense, esta es la parte más buena de la programación, o sea, de usar esto que es de expresión, las funciones formas de expresión que les había dicho, esto se llama una expresión, porque al crear así vos ya podés como usarla como una variable o directamente asignarla a otra variable así como está. Y bueno, acá vamos a asignarle, por ejemplo, el resultado, no le voy a poner acá.
y el resultado va a ser igual a pura, voy a poner pura, y pura ya me retorna un valor, que es lo que buscan las funciones puras, siempre retornar un valor, y me tiene que retornar todos los datos, o sea, todos los datos que yo copié de numbers más el número 10. Y ahora voy a imprimir el resultado. Acá le voy a poner 100 para que se note la diferencia ahora. Voy a copiar. Y fíjense, esto sí, fíjense, voy a imprimir los dos para que vean. Voy a poner el objeto original para que vean que no se mutó en memoria, que no se mutó por detrás, no es un engaño lo que estamos haciendo. No se mutó por detrás. Y fíjense que el objeto original siempre está igual y ahora tenemos una copia más el valor que queríamos. Y lo hicimos con el spread, que es justamente para hacer copias de los objetos. Después hay otras cosas que se usan para hacer copias de los objetos que no les voy a mostrar, que después más adelante con el código lo podemos ver. Pero esta es la forma como JavaScript, ECMAScript 6 lo implementa para hacer copias originales de un objeto. Entonces, así, este tipo de funciones es lo que se busca con la programación con la programación funcional. Este tipo de cosas es la que se busca. No sé si quedó un poquito más claro ahí lo que estamos viendo. Esto justamente es esta parte. Pero ahora vemos, vamos a leer el concepto. Algo es inmutable cuando no se puede modificar, obvio. En el contexto de la programación, una variable es inmutable cuando su valor no se puede modificar y un objeto lo es cuando su estado no puede ser actualizado tras la creación del objeto. Es, por lo tanto, una forma de asegurarnos que nuestro objeto no se modifica en lugares inesperados, que es lo que le contaba hoy, cuando el programa es muy grande, puede haber tantos programadores que pueden agarrar y empezar a tocar eso indiscriminadamente porque ellos quieren y empiezan a tocar los objetos originales y los cálculos que se hacen sobre ese objeto empiezan a fallar por todos lados. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿No existe algún código, alguna cosa que evite que eso hace? O sea, por ejemplo, ahora uno dice, bueno, no hay que hacerlo, ¿sí? No hay que hacerlo, pero ¿existe algo, digamos, como que encapsule los datos y no los deje modificar, o eso no existe? Sí, existe. Justamente eso se llama, hay un patrón que se llama Flux. Ese patrón fue creado, creo que fue creado cuando desarrollaban Facebook. Fíjense que no sé si somos muy viejos nosotros, pero fíjense que todos estos patrones se crearon ahora, vamos a decirle, cuando se estaba desarrollando Facebook se creó esto y justamente ahí es donde, a partir o sea, por eso nosotros estamos hablando ahora de conceptos. Después nosotros nos vamos a ir a tocar herramientas donde ya respetan esas tendencias, que es lo que vos estás diciendo, Jair. ¿Entendés? O sea, cuando vayamos a tocar las librerías, ya vamos a encontrarnos con librerías que están especializadas para para que se siga este patrón. Entonces, vos me decías ahora, ¿hay algo que permite evitar? Sí, hay algo que permite evitar y por eso los proyectos pueden estar organizados con este tipo de patrones, Flux, Redux y esos son los patrones. Y entonces, ¿hay una forma de mutar el dato aunque existan esos patrones? Sí, hay una forma de evitar, pero sería un idiota el que venga a hacer eso, ¿entendés? ¿Por qué? Porque si entró a trabajar en el equipo, se sabe que ya el patrón que se está usando es Redux y que se está usando programación funcional. Y si viene el loco a querer tocar en una parte del código porque a él le calienta así, que tiene que hacerlo así, entonces justamente lo hace al propósito, ¿entendés? O sea, lo está haciendo porque algo no está bien en la cabeza de este tipo, ¿entendés? O sea, no, viene por ese lado, o sea, por eso es que se aprende estos conceptos, se aprenden estos conceptos. Y uno puede llegar a cometer el error de tocarlo, como yo les conté, que yo al principio tampoco no manejaba mucho de esto y después lo empecé a ver, lo puede tocar y yo le digo la verdad que capaz que lo que vos estás haciendo en ese momento funciona,
pero después de 4 o 5 features que se hacen más adelante, te vas a empezar a dar cuenta que tus datos cambian así mágicamente y en alguna parte del código lo está tocando, está cambiando de datos, entonces ahí es donde empezaba a preguntar, ¿qué parte del código está tocando esta información? Si yo acá le estoy pasando que me imprima 10 y él me está imprimiendo 1000, o sea, ¿qué parte es la que me está tocando? Donde lo empezaba a mirar y bueno, ahí es donde te das cuenta que no aplicaste la promoción final. Entonces lo que nosotros... Y sí, una pregunta, ¿qué pasa en el caso que, por ejemplo, esté protegido, digamos, en una cosa inmutable y de repente, no sé, qué sé yo, se muere el programador que hizo el original de eso o es echado de una empresa y tienen que tocarlo? No, en realidad no me refiero, la inmutabilidad no se refiere como que queda a responsabilidad de alguien que no se toquen las cosas. En realidad la inmutabilidad es, como ya hablamos, es un paradigma. Y al ser un paradigma, es un código que se respeta. Por eso, esa es la parte, justamente la programación orientada a objetos, era la parte que era un cuello de botellas para que muchos programadores salgan al mercado a programar, porque no la entienden, no la saben usar y en las empresas se está programando con ese paradigma. Entonces vos te vas a conseguir un trabajo y te dice, acá nosotros programamos con programación orientada a objetos, yo no aplico. No aplicas porque no porque él no quiere, pues sino porque no lo entiende. Bueno, este es un paradigma también que la mayoría de la gente va a trabajar y va con este conocimiento, ¿entendés? O sea, no es que es conocimiento de una sola persona, de uno el que lo creamos, sino es un conocimiento general en sí, ya este paradigma, ¿entendés? Entonces, Ariel, sí, sí, yo quisiera aportar algo al respecto. Lo que yo entiendo, según lo que explicaste, es que al momento de utilizar las librerías o los frameworks, eso te obliga a utilizar también este paradigma de inmutabilidad. O sea, cuando empiezas a utilizar las herramientas, también te vas a dar cuenta de que no vas a poderlo hacer otra cosa con sí, ese dato más que copiarlo o manejarlo así como... Eso es lo que yo entiendo, no sé si como vale. estoy... Sí, exactamente. Es como que ya las herramientas, al usar, por ejemplo, el patrón Redux, ya la herramienta de por sí te está llevando todo tu proyecto a esa organización. Es exactamente así como está diciendo Guille. O sea, en ese momento en que uno empieza a implementar una librería en su proyecto, ya la librería en sí tiene una documentación, ¿entienden? Y ya esa documentación ya te dice cómo implementarla. Te dice que tienes que crear un programa Bueno, o sea, principal. esa era más o menos la pregunta, o sea, que hay un documento que Y avala sí, lo, digamos. sí, por supuesto que sí. O sea, así nomás para hacer un refilón así rápido, yo no quiero quedarme todavía mucho en esto, pero voy a poner así nomás, miren, voy a poner Redux. Y fíjense, Redux es una librería JavaScript de código abierto para el manejo de estado de aplicaciones. Fíjense lo que él dice acá, manejo de estado de aplicaciones. Es comúnmente usada con otras librerías como React Angular para la construcción de interfaces de usuario. Se inspiraron en otras librerías de Facebook como Flux, que es la que le nombré. Fíjense acá, miren, Redux es un patrón de arquitectura de datos que permite manejar el estado de la aplicación de una manera predecible. Está pensada para reducir el número de relaciones entre componentes de aplicación y mantener un flujo de datos sencillo. ¿Qué quiere decir esto? De que Redux, imagínense que Redux es como un embudo. Él está ahí trabajando de colador de todos los que quieren acceder a la información. Si vos querés acceder a la información, Redux te la va a dar. Si vos querés agregar un nuevo dato, para agregar a un nuevo arreglo, un nuevo dato, Redux te va a dar el mecanismo de hacerlo. Si vos querés borrar un dato de un arreglo que es del estado de la aplicación, Redux te va a dar el mecanismo para hacerlo. ¿Entienden, no? O sea, Redux es el que decide quién toca, quién no toca, cómo lo tocas. Él te va a dar las reglas de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que sea sencillo, porque cada vez que tenés que modificar un dato, Redux te va a dar un mecanismo para hacerlo.
Entonces siempre va a pasar por Redux, y Redux tiene sus reglas, y él te va a hacer cumplir las reglas de la inmutabilidad. Ahí está. ¿Entiendes más o menos cómo puede ser que se aplique esto en la vida real? Sí, aclarado. Genial. Javi, ¿entendiste un poquito más ahí? Como que no cabe en la responsabilidad de una persona, sino en la responsabilidad, sino del paradigma. O sea, el paradigma es el responsable de todo esto. No Sí, uno, sí, sí. claro. Sí, no, no, no. O sea, yo pensé que era como un apretón de mano. Tipo, no toques eso, digamos. Ah, no es así. Parece ser así realmente, pero no es así. Iván, ¿está bien, eh? Iván, Estoy, chicos, acá escuchando. genial. Por ahí, si tenés alguna pregunta, avísame. No, no, sí estoy, está claro. Bueno, vamos Por a ahora. ver. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos acá para ir cerrando nuestra clase. O sea, vamos a tocar estos dos y ya es lo último que tocamos, así no es tan aburrido. Después, si quieren hablar de cosas de la vida. No, la verdad que no está aburrido. Muy interesante. Sí, esta parte de acá es donde a mí por lo menos este tipo de patrones así es lo que a mí me ayuda mucho a querer seguir este tipo de cosas porque es muy organizado, o sea, maneja muy bien la organización de las cosas. Antes cuando no se manejaban este tipo de cosas era un chorizo, era un desastre las cosas como se hacían. Era un espagueti, como dicen, espagueti de toqueteos y manipulaciones de datos. Bueno. Dice, un ejemplo de dato mutado. Vamos a ver cómo es el ejemplo. Dice, bueno, creamos una variable que se llama foo, perdón, un arreglo de tipo numérico, fíjense que tiene un 2, 3, que se llama foo. Tenemos otro arreglo que se llama var, y fíjense de que acá foo está haciendo una copia en var, pero fíjense de que no se está usando el spread operator, sino que se está haciendo una copia limpita, o sea, así, directa. Se le está haciendo una asignación que en la programación antigua eso no está mal, ¿no? O sea, más de uno acá usted lo hizo y capaz que lo está haciendo así ahora. Pero esto que está acá, esta asignación que le está haciendo a var es, ahora vamos a ver dónde está el problema. Bueno, y ahora fíjense de que var con push, este es var, se le quiere agregar un nuevo valor. Se le quiere agregar el valor 10.000. Vamos a ver qué pasa con este código. Y vamos a ver qué está pasando. Primero de todo, vamos a imprimir foo. Así como está foo. Vamos a hacer una impresión de foo tanto acá, al principio, y al final. Y después hacemos una impresión de foo al final y también de var. Fíjense lo que va a pasar, ¿eh? Bueno, fíjense esto. Este foo al principio, este es el objeto original. Después yo agarré y copié foo dentro de var. Pero fíjense de que yo le estoy diciendo solamente a var, le estoy diciendo que me agregue el 1000. Pero fíjense que yo también imprimo foo y imprimo var. Y fíjense como en los dos casos me tocó la misma variable, o sea, me tocó también foo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿cómo puede ser de que yo solamente le dije a var nomás de que tenga el valor, que tenga el nuevo valor, pero foo también heredó el nuevo valor y Por- encima no porque hay... var es full. Exacto. Ahora voy con esa aplicación. Fíjense lo loco que es la referencia de datos que él, cuando vos haces este tipo de asignación así directa de la variable original a otra variable, no solamente estás copiando sus valores, sino que estás copiando la referencia en memoria a ese objeto. Por eso es que al tocar var, que tenía la referencia en memoria de foo, también tocó foo. Eso es lo que pasa cuando no se respetan las reglas de inmutabilidad. Por eso justamente se creó un patrón para que no pase esto.
¿Entienden más o menos? Y esto no solamente pasa en JavaScript, ¿eh? Este tipo de cosas no solamente pasa en JavaScript, por eso se inventó la programación orientada-objeto en Java, donde se usan la función esa de new para crear una nueva instancia en memoria y que no pase esto, vamos a decir, que no pase esa referencia directa de memoria. Y ahora vamos a ver la solución. Dice, una solución de ECMAScript 6 para evitar la mutación de datos. Vamos a copiar. Esto que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo debería de hacerse esto como para que no nos pase esto? Imagínense la locura de esto que vimos recién. Imagínense de que vos con todo así, no, pero si yo acá asigno esta variable y creo una nueva variable, no creo que toque el valor original. O sea, vos súper confiado y después modificas eso y te tocó todo tu estado de aplicación. O sea, te fuiste al carajo ahí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la programación orientada a objetos, en este caso el ECMAScript 6, qué nos ofrece? Y bueno, nos ofrece el spread como es que habíamos visto, ¿no? Entonces tenemos a foo, después tenemos a var, y fíjense de que con ECMAScript 6 usamos el spread operator para hacer la copia del original más el nuevo. Y ahora voy a imprimir los dos, y también voy a imprimir arriba, como dice allá, para que ustedes vean. Acá hago lo mismo que dice acá arriba. Y van a ver de que foo no debería de estar mutado. ¿Vieron? Solamente var fue mutado. O sea, solamente var fue el que se le, no mutado, sino que fue el que se le asignó un nuevo valor, más los valores de foo, pero como no hubo una copia de referencia de la memoria de su lugar original, entonces este sí es una nueva variable. O sea, esto sí es un nuevo estado. Es la copia del objeto original más un nuevo valor. Boludo, el camión de Creeper Shipper está pasando por acá atrás. Entonces quiere decir de que vos podés agarrar el original, pero eso, o sea, o sea, lo que vos vas a tocar, lo que vos vas a mutar, tiene que ser el valor original con la constante que vos querés agregar. Exactamente. O sea, el valor, o sea, si vos querés utilizar el estado, vamos a decirle que fue el estado de nuestra aplicación, él es el estado original. Y vamos a decirle que vos para alguna parte de tu función, de alguna función de algún cálculo, necesitas agregarle un nuevo valor a eso. Pero es para tu cálculo nomás. No es para que toda la aplicación cambie. Vos necesitas agregarle un nuevo valor porque, no sé, porque la lógica te lo pidió. Entonces, vos haces una copia de este valor original con el spread operator de esta forma y vos ahí le agregás lo que necesitas después. ¿Entendés? Le agregás lo otro que necesitas después. Y aún así, si yo, por ejemplo, hago esto, vamos a hacer una prueba acá. Yo tengo var y ahora hice una copia original de foo, así como está acá. Y ahora vamos a usar este push. Vamos a ver qué pasa si usamos este push. Y vamos a ver si push llega a tocar foo, siendo que nosotros ya no copiamos la referencia, sino que hicimos una copia fiel de este objeto. Bueno, entonces vamos a ponerle con push. Vamos a ver qué hace. Yo creo que debería andar igual. Y anda igual. Le voy a poner otro valor para que vean. Voy a poner 40. Y anda igual. ¿Por qué no tocó más foo? Porque nosotros ahora la copia del objeto original la hicimos con el spread operator. Por eso justamente ya no hizo una copia de referencia, sino que hizo una copia de los datos, ¿no? En otras palabras, más amigables. ¿Les quedó un poquito claro eso de la inmutabilidad? Sí. Amen. Clarísimo. Buenísimo. Bueno, y vamos por esto es lo último que vemos. Funciones puras. Las funciones puras ya tenemos inclusive un montón de ejemplos, pero ahora vuelvo a explicar bien con el concepto. Dice, una función pura es aquella cuyo resultado será siempre el mismo para un mismo valor de entrada. Es decir,
determinista y solo depende del argumento recibido. Tiene transparencia referencial. Además, no tiene efectos colaterales. No modifica ninguna variable global ni local. Es justamente las funciones puras se usan justamente para aplicar la inmutabilidad también. O sea, lo que él hace es solamente él dice que tiene transparencia porque justamente la función está desarrollada solamente para que realice algo específico, pero que en ningún momento está modificando ningún estado global de la aplicación, ni un estado local. O sea, acá habla de global y local porque en los proyectos, o sea, en los proyectos pueden haber variables globales que son para todo el proyecto y las variables locales son todo para este código, para esta parte del software. Por eso es local. Una variable local, por ejemplo, es esta, FOB, por ejemplo, es una variable local. Y una variable global podría estar en otro componente y ese componente es como que puede estar inyectado también acá. Y por lo tanto recibe las variables globales de ese componente. Pero eso es otra historia. Después lo vemos a eso. Vamos a ver, bueno, esta es una función pura, que ya vimos ejemplos de funciones puras. Fíjense que este, por ejemplo, hace el double, o sea, dice ya esta función se llama double y recibe un argumento. Eso es otras cosas que también dice acá, cuyo resultado siempre será el mismo para un mismo valor de entrada. O sea, si yo envío 10 acá, o sea, si yo, vamos a poner acá un ejemplo. Vamos a usar esto con console.log, vamos a llamar la función. Vamos a enviar 10 ahí. Fíjense, si yo siempre le voy a enviar, o sea, siempre va a depender del valor de entrada, y si vos siempre le envías 10, él siempre te va a dar el mismo resultado. Fíjense, voy a poner acá, fíjense, yo lo estoy llamando a esta función double, la estoy llamando con valor 10. Y en todo me debería de responder exactamente con el mismo resultado. Fíjense, en todo devolvió 20. ¿Por qué? Porque es una función que justamente es una función que no está mutando una variable global, solamente él sirve para lo que se le envía el argumento. El argumento dice que si él recibe un número, entonces que ese número lo multiplique por 2 y solamente eso retorna. Siempre va a retornar eso. Ustedes ahora se van a poner a decir, y bueno, sí, es fácil hacer esto porque ahí solamente eso vamos a decirle, o sea, pasarle un valor y sale ahí, pero no, hay funciones. Ustedes no, o sea, si llegan a ver códigos de otros programadores van a ver que hay gente que acá dentro hereda variables locales y devuelven resultados distintos. Cada vez que vos le llamás a su función y le pasás el mismo valor, devuelven resultados distintos porque esa variable local, por ejemplo, la variable n podría ser así, qué sé yo. Podría ser una variable local, ponémosle así. Entonces, esta n ya tiene un valor inicial de 10 y ponerle que yo le multiplico por 2, a ver cómo podríamos hacer esto. Este ya tiene, ponerle acá. A ver, no sé cómo hacer para que pueda. Creo que tengo un ejemplo acá. Vamos a mirar, vamos a ver si tengo un ejemplo acá. Creo que había una forma. Lo que pasa es que no les quiero enredar demasiado con todas las variables. Lo que sí que el concepto es que, o sea, para no hacer esta función más difícil, bueno, la verdad que ahora en la cabeza no tengo nada como implementar algo que pueda mutar la variable original, como que pueda mutar el objeto original. Lo ideal acá es que siempre una función devuelva para lo cual se lo llamó. Obviamente que si acá le mandas 20 y acá le mandas 30, obviamente que van a ser resultados distintos. Pero
siempre va a depender del argumento que le envíes el resultado de lo que él devuelva. Eso sería el concepto en sí de las funciones puras. Vamos a ver qué más dice. Esta función recibe un parámetro n, que ya vimos, que no modifique, n que no se modifica, no muta, y devuelve siempre el mismo resultado para el valor de entrada. Algunas indicaciones de que una función es pura son: no tiene argumentos de entrada, no devuelve ningún valor, eso quiere decir que no es pura, ¿eh? No tiene argumentos de entrada, sería no tiene esto, no está recibiendo nada. No devuelve ningún valor, es que no tenga return. Usa this, bueno, this es un concepto de programación orientada a objetos, que lo vamos a ver después. Y usa variables globales. O sea, variables globales sería como más o menos sacarle esto. Esto es lo que estoy tratando de querer crear. Vamos a ver si podemos crear algo que cambie de valor. Ponerle que sea 10. Acá. Ejecuto mi función y acá vamos a ponerle, a ver, a let, le ponemos a n, no, acá n tiene que ser, a n, le pongo 50, así, y tendríamos que recibir un argumento. Sí, algo así sería más o menos como podría ser algo que no sea una función pura y que esté modificando, o sea, que no esté devolviendo el... O sea, hay métodos que por ahí, o sea, hay funciones, hay lógica que por ahí agarran y hacen funciones de que, por ejemplo, usen un valor global y ese valor global siempre se espera que esté en 10, pero viene alguien y cambia ese valor global a 50. Entonces, si yo, por ejemplo, acá le pasé 10 y acá le vuelvo a pasar 10, algo así, entonces fíjense de que yo acá a double le paso 10, va a retornar un valor, y si le vuelvo a pasar, y yo acá modifiqué el estado original y le paso otra vez el mismo valor, y fíjense de que va a ser distinto los resultados. Fíjense, acá es 100 y acá es 50, porque es como que esta función no es totalmente pura, porque está utilizando el valor global, un valor global o un valor local, que podríamos llamarle también, de la aplicación. Entonces, por eso es que las funciones puras nunca se construyen, como dice acá el término, no usa variables globales. O sea, cuando no es pura, algunos indican que una función es impura, o sea, es impura cuando usa variables globales, y este es un ejemplo. Está usando un valor que está fuera de la función, y, y lo está heredando acá. Y eso, fíjense que le envío el mismo valor y acá le envío el mismo valor, y son diferentes resultados, porque posiblemente en alguna parte de la aplicación cambió este valor, y bueno, ahí hace de que esa función sea impura. No es realmente confiable usar esa función, esa es la palabra. O sea, este tipo Te hago una pregunta. Sí, En tus resultados te tiró 100 y 500, ¿no? sí. La pregunta es cómo él llega al 100. No, y el primer 100 es, fíjate que yo creé una variable X que se llama let. Esta variable es local, vamos a decirle, es global, vamos a decirle por ahora, porque tenemos solo un programa. Y él agarra y multiplica este 10 que está acá, que yo le pasé como argumento acá. Fíjate que la n es el argumento acá. Yo le pasé, este es la función, este es el argumento, yo le paso 10. Entonces sería n por x. Por ahí. Sí, Ah, y ahí es donde es 100. Y fíjate que de repente aparece un ok, código en el claro. servidor, o alguien viene a toquetear y toca justo esta variable que se está manejando de forma global, cambió. Y fíjate que yo, bueno, ahora yo digo otra vez, sí, piola, le voy a pasar otra vez
que me devuelva el mismo resultado, porque yo sé que esta función siempre está haciendo lo mismo, y va y le envía el mismo valor y va y le trae 500. Entonces el vago dice, ¿por qué me trae 500? Y no, porque está usando un valor que no está fuera de esa función. Y las funciones puras requieren que se use variables locales, o sea, variables locales me refiero a variables propias de esa función. ¿Entienden? Entonces, si hacemos, por ejemplo, así. Si hacemos esto acá adentro, fíjense, voy a poner acá esto, y hacemos que x siempre se inicialice en 10, y por más que yo tenga acá afuera otra x, así, tenga otra x y modifique esta x, ahora esto se convirtió en una función pura. ¿Por qué? Porque esta x que está acá corresponde a una x que está adentro de esta función. Por lo tanto, todo lo que está acá adentro es independiente a lo que está afuera. Y no estoy llamando a esta x porque él encontró en el programa que yo a este también le llamé x. Y fíjense que ahora esto tiene que devolver 100 y 100 siempre. O eso espero yo. Ahí está, 100 y 100. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque yo esto lo convertí en una función pura y le dije, no, la x, esta x yo quiero que siempre sea 10. Entonces, acá creé una variable adentro de la función y le asigné 10. Entonces, por lo tanto, él no toma esta variable como si fuera esta, sino que toma la que él encontró dentro de la función. Y ahí se convirtió en pura la función. Ese es el concepto más o menos. Ejemplo de funciones impuras, dice. Impura devuelve void, que sería, void era como vacío o algo así. Modifica el entorno. Impura no tiene argumentos de entrada y su resultado no es determinista, como por ejemplo, esto es una función impura. Esto es una función matemática que tiene JavaScript, ¿no? Fíjense. Si yo, por ejemplo, acá le tiro esta función, que es una función mat.random, tira un valor random. Y ya se calma esto. Y fíjense de que no le voy a pasar nada acá. Y el valor random de n, o sea, lo que va a heredar n, va a ser este valor random que está acá. Y eso lo va a multiplicar por 10. Y fíjense que tira un valor así, un choricito de tiro, porque él tira valores random. Esto que está acá. Bueno, esto es un ejemplo también de una función impura, porque siempre retorna un valor no variable, puede retornar lo que él quiere. Una función impura sería este splice, modifica el array como efecto colateral, o sea, usar splice dentro de un array es algo impuro porque justamente modifica datos. En este caso está borrando, por ejemplo, así que está eliminando de la posición 2, elimina 3 elementos de desarrollo. Algo así creo que es el splice. Bueno, a ver, creo que hasta acá llegamos con esto. Fíjense que acá hay, para leer nomás esto prácticamente ya es teoría, dice el uso de funciones puras en lugar de funciones o métodos impuros nos aseguran, o sea, ahí está hablando la ventaja de usar funciones puras, nos aseguran que nuestros datos no se vean alterados accidentalmente. Además, como podrán apreciar mejor posteriormente, hace que nuestro código se descomponga en funciones más reutilizables y fáciles de testear, que esa es otra de las ventajas, y tendrá mayor flexibilidad. Hay algo que nosotros vamos a ver que se llama pruebas unitarias, y las pruebas unitarias generalmente son pruebas de las funciones que tenemos en nuestro código, y esos son también otros códigos, y con la programación funcional nos aseguramos que nuestras funciones, al ser puras, sean mucho más fáciles de testear, o sea, mucho más fáciles de hacer esas pruebas unitarias, que después vamos a hablar de pruebas unitarias. Y tengan mayor legibilidad
quiere decir de que si estamos trabajando con funciones puras, sabemos que todo lo que se está ejecutando acá adentro siempre va a obtener el mismo resultado siempre y cuando le pasamos el mismo argumento. O sea que él no va a alterar nada de la aplicación, sino que él posiblemente va a retornar un cálculo y siempre va a ser exacto ese cálculo. No está como encadenado a ningún otro valor de alguna una variable que está dentro del software. Bueno, funciones de orden superior. Y las funciones de orden superior, que es una parte acá que dice acá, uso de función de orden superior, es esto. Vamos a utilizar en la programación funcional los pilares de la programación funcional, es el map, el filter y el reduce, que ya lo vimos la vez pasada, que son funciones sobre arreglos. Y esto ya lo vimos. Dice, las funciones de orden superior son aquellas que reciben una o más funciones como argumento o bien devuelven funciones como resultado. Nos interesan porque nos permiten utilizar la forma de ejecutar otras funciones. En especial no serán muy útil el map, el filter, el reduce. Son los pilares de la programación funcional de JavaScript. Su interés principal está en usarlos sobre arrays, que ya lo vimos. Y acá hay un poquito de ejemplo de esto. El map, el resultado conserva la forma del argumento de entrada y probablemente con diferente tipo. El filter, el resultado tendrá la misma forma que el argumento de entrada, probablemente de menor longitud, porque obviamente es de búsqueda, de filtro. Y el reduce, el resultado puede quedar totalmente transformado, pero devuelve un objeto distinto en memoria, no devuelve un objeto, no muta el objeto original que se le pasa como argumento. Eso es lo bueno de estos. Bueno, y acá hay unos ejemplos que ya más o menos el map, el filter ya lo conocemos, y el reduce ya sabemos que hace todo como una compresión de todo de todos los valores y lo reduce a un solo valor. El filter filtra, por ejemplo, le decimos que solamente queremos lo mayor a 1, entonces trae 2 y 3, y el map devuelve exactamente el valor original del array, como ven acá. Acá en este caso le está sumando más 1 a cada valor de cada uno, pero devuelve un valor nuevo, no devuelve o sea, no muta este array que está acá, sino que este array que está acá es un nuevo objeto. Eso es lo que hace el map. Por eso es que son los pilares de la programación funcional, porque tienen la capacidad de devolver un nuevo objeto de referencia a memoria y no mutar el valor original de los arreglos que se les pasan como argumentos. Y bueno, muchachos, hasta acá es la clase de programación funcional. Ariel, Sí. cuando, capaz es tonta la pregunta, ¿no? Pero No, cuando vos, una pregunta. ponele, Ajá. cuando vos llamás, cuando traes datos de afuera, comúnmente llamado como API o algo así, que son datos que vienen de otro sistema o algo por el estilo. Esas son las variables globales, o sea, a eso me refería como variables Globales. Y eso viene y se organiza como en forma de array dentro del programa. Los organizás, o sea, los llamás como un array, lo organizás como un array dentro de la programación de... Eso ya depende de cómo vos lo quieras manejar, vamos a decirle. O sea, ponerle que el objeto que viene, esa API key, viene con una estructura y vienen muchos resultados con ese objeto. Entonces sí lo podés recibir y lo podés manejar como un array, eso si vos querés, pero Sí. lo podés recibir así tal cual como viene. Si es una API key que es de tipo string, lo recibís como un string, lo pones dentro de una variable string. Y al no ser un array, entonces no necesitas estas funciones, ¿entendés? Claro, no, yo pensé que se podía, a ver, que era como importante mandarlo como array para que sea todo mucho más estructurado, nomás te digo, ¿entendés? Pero no, sí, sabía que se puede poner como string, pero yo preguntaba si de esta manera vos podés organizarte mejor con esos datos, Claro. o no es necesario. No, sí, pero por eso te digo, o sea, todo depende